Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Hecha la apertura, dicho cómo te podés contactar con nosotros, ahora vamos ya a decirte bienvenidos definitivamente a el valor de las palabras. Y si hablamos del valor de las palabras, estoy con mi co-conductor. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire y luego lo tengo a él aquí presente. Y hoy con un invitado, un lujazo. Ya el hecho de haber hablado antes de iniciar el programa, yo decía, qué templanza, qué contención en su mirada, qué dulzura, qué buena persona, más allá del profesional, que ya se van a dar cuenta en la presentación que vamos a realizar. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy contento con nuestro invitado de hoy, que vas a presentar. Sí. Ambos nos une una amistad con quien ayer cumplió años y a quien se va a referir en un momento. Pero ya en su presentación casi que nos podemos llegar a dar cuenta. Miren, dale. peronista de No, Perón bueno. y... Ahí ya les voy a dar un adelanto. Bergogliano y desea ser buen cristiano. Arquitecto de la UBA, docente, ayudante adjunto durante muchos años del padre Raúl Bradley. También él ha realizado talleres de autoconocimiento, también ejercicios espirituales y filosofía de la historia. Autor de la Reserva Ecológica de Vicente López y otros emprendimientos de carácter público y social. Colaborador de sacerdotes en Opción por los Pobres en varios carenciados, colaborador de la Fundación Alameda de Gustavo Vera. Estamos con Carlos Zavalla. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Carlos María Zavalla. Sí. Que nos conocimos justamente en la capilla, en la Cárcova, que le dicen la Cárcova allá, ¿no? La del padre Pepe, junto con mi editor y otros compañeros más. Vos te acercás hace unos cuantos años de todo esto, ¿no? Unos cuantos años. Sí, yo no había viajado todavía. La última vez que estuve con Francisco fue en el 2017. Bueno, adelanté que ayer fue el cumpleaños de nuestro querido amigo, el padre Jorge. Más allá del padre Jorge, a mí me gustaría preguntarte, Carlos, desde el punto de vista de vos, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Carlos Zavalla? Por Carlos Zavalla. Ah, caramba. Bueno, un precristiano, ¿no? Un precristiano. El día que uno pueda vivir el Evangelio como uno cuando se pone a leerlo lo describe, el amor al prójimo, y el día que uno pueda vivir eso se va a hacer más cristiano. Y el camino, en nuestra historia nacional, ha sido el peronismo, ¿no? Que tiene particularidades que uno no encuentra en otros movimientos, incluso a nivel mundial. Y entonces ahí se abre un panorama donde, bueno, antes que nada, yo te puedo decir lo que a mí me parece, pero sin querer tener razón. Sí. ¿No? Entonces, que esto es una actitud peronista, ¿no? Qué bien. Nosotros somos inclusivistas de la realidad. Y tenemos los elementos fundamentales. Yo me defino peronista, nunca estuve afiliado al Partido Peronista, precisamente a lo mejor porque me siento muy peronista como para estar afiliado. Te entiendo perfectamente, me sucede lo mismo. Claro, vos también. No, yo no estoy. Yo una sola vez estuve afiliado y me desafilié con una carta a la justicia electoral en el primer gobierno de Menem, no en el segundo. En el primero, de entrada. Cuando vio, claro, que ella desarmaba los ferrocarriles, etcétera, aquí lo digo, no, viejo, esto no es lo que Exacto. Pero si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. No te voy a volver a votar nunca. Tal cual, Chao. Pepe. Te podés meter en la oreja el peronismo. Tal cual. Y lo pueden mantener metido en la oreja o en otro lugar que les guste, porque actualmente yo me pregunto qué es el peronismo, si existe. Bueno, sabemos lo que es nosotros, ¿no? Pero estamos hablando institucionalmente, ¿no? Bueno, sabemos lo que es nosotros. ¿Qué es el peronismo para vos, Carlos? Ahí está, a ver. Y para mí es una manera de llevar a la práctica el amor al prójimo y una manera también de encarar la realidad y estudiarla, ¿no? Es decir, la realidad de lo que ha sido nuestra historia, la realidad de quiénes han sido los hombres que más se han acercado realmente a nuestra identidad nacional, los intereses de esa identidad que pasan por la dignidad, ¿no?
una palabra que lamentablemente los políticos han destruido, ¿no? Es una cosa que uno se queda. Ahora, en relación a lo que estás diciendo, queda claro algo que te hubiera preguntado antes, que tiene que ver, ¿qué tiene de cristiano el peronismo? Recién lo estuviste diciendo. Bueno, no, eso hay estudios. Mira, casualmente, fíjate vos, no sabías que iba a traer esto. No. Pero, ¿te acordás la revista del CIAS, de los jesuitas? También. Sí. No lo voy a recordar. Y bueno, fue parte de mi formación. En agosto del 74, Valores Cristianos del Peronismo, por Ernesto López Rosa, por Tito. Y bueno, ¿qué tiene? Bueno, primero que es un movimiento, no es un partido surgido de la Revolución Francesa y del liberalismo, no. Y lo podemos definir como una doctrina. Bien. Y uno lo que observa es que los muchachos, y a veces hasta en filosofía y letras, que estaba Pepe ahí, costaba explicar qué diferencia había entre una doctrina y una ideología. ¿Cuál es la diferencia, Carlos? Y la doctrina son valores, claro. Y la ideología es mi idea de cómo yo voy a poner en la práctica esos valores. Bien. Entonces, en la doctrina justicialista, porque vos agarrás y decís, bueno, ¿y qué es lo que este país no tiene? Mirá, si comparamos con todas las naciones del mundo, vemos, esto no es mío, esto es de Jacques Cousteau. ¿Te acuerdas de Jacques Cousteau? El mundo se imagina de Jacques Cousteau. Exacto. Fue parte de mi formación, verdaderamente. Sí. Y bueno, Cousteau decía... ¿Lo digo en serio eso? Sí, claro, pero científico de primer nivel. Claro, y es uno de los primeros que empezó a hablar algo que está en boga, que es el ambientalismo, la cuestión de eso. Claro. Obviamente no hablaba de la privatización de las ballenas ni de los océanos, porque no era liberal. No. Sí, pero lo recordamos. Sí. Y bueno, él decía, el mundo tiene 4 sentencias de muerte, ¿no? Y él veía que la Argentina tenía una sola sentencia de muerte y que además es la única artificial. Sí. Él agarraba y decía, bueno, primero el desastre ecológico. Claro. El agotamiento de los recursos naturales, que no son infinitos, son finitos, entonces ahí, que estamos ahí. Al límite, sí. Que estamos al límite. Por eso Ana Viró de Ester, decía, la Argentina es demasiado importante para que la manejen los argentinos. Exacto. Bueno, pero él veía ese tema, que los recursos naturales no son ilimitados. Bueno, la duplicación, este es un tema también delicado, la duplicación cada vez en menor tiempo de la población mundial. Claro. Dentro de un sistema excluyente y ahora agravado por la revolución tecnológica que disminuye la mano de obra. Sí. El trabajo. El avance de la inteligencia artificial, entre otras cosas, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente que ya no sirve ni para ser explotada? Y es desechada del sistema. Sí, bueno, y se pierde el oficio. Sí. Segundo. Y el tercero es la contaminación, decía él, ¿no? La contaminación que, bueno, está todo muy lindo, pero de golpe querés tomar agua y tiene agrotóxicos, como dicen. Ahora que tiene el Río de la Plata. Vamos a aclarar algo, Carlos. Ya justo cuando lo decía. En la época de Perón, en el 71, 72, ¿no? 74. Un pequeñísimo 74, detalle. que estuvo acá en el Teatro San Martín. Lo interesante es que Cousteau, en uno de sus viajes que eran expediciones, tuvo el fallecimiento de un tripulante del Calipso en la Antártida Argentina. Entonces él denuncia o anuncia o declara la muerte de su tripulante en Ushuaia. Es decir, explícitamente estaba reconociendo la soberanía argentina sobre ese sector. Eso es lo importante, de lo cual no se habla, sobre todo ahora porque se da por perdido, es un gasto. Es como Macri que dice que no entiende, que es juntar, sumar déficit. Y con respecto a eso de que hay un sector de la población del mundo que es descartable, en un país despoblado como la Argentina, en el actual esquema económico que se impone, la mitad es descartable. Totalmente. Sobra. Sí, hay un 20 millones que estarían sobrando. Bueno, es el criptoidealismo
del liberalismo. Exacto. Porque Claro. surge de estudios económicos que ni siquiera Claro. se han hecho para este país. El criptoidealismo es el brillante. criptoidealismo. ¿Y el cuarto punto? Y el cuarto punto es la injusta división de la riqueza, que es el único mal que tiene la Argentina, porque como bien decía Pepe, nosotros problemas de superpoblación no tenemos. Perón había pensado en sus planes quinquenales una Argentina para 100 millones. Para de 100 tipos, millones, ¿no? exactamente. Y entonces vos decís, mirá si no tenemos. Bueno, todavía la contaminación ambiental no es tan terrible como en otros lugares del mundo, tampoco es tan terrible el agotamiento de los recursos naturales, a pesar de que cada vez nos parecemos más a una colonia extractiva, ¿no? Ahora, Un Carlos, en territorio relación tributario, a lo que decís Sí. y a este punto, me parece interesante la diferencia entre doctrina e ideología, Sí. que también nos vamos a adentrar. Pero en este punto, ¿cuándo se perdió el peronismo? Cuando murió Perón. Y después acordate que tenemos muchos desaparecidos que con la excusa del comunismo se lo llevaron puesto al peronismo pensante, ¿no? Bueno, la viuda de Perón, que fue presidenta y constitucional, Sí. ella lo dijo claramente, el golpe no fue a mí, del 24 de marzo Claro. del 76. El golpe se hizo para derrumbar las chimeneas de Perón, Claro. es decir, para desindustrializar el país. Y esa fue. Después, bueno, vinieron diversas interpretaciones, ¿no?, de la superación del peronismo. Algunos entendieron que lo que era la actualización política y doctrinaria de la que planteaba el propio Perón era el reemplazo del peronismo, que nada menos que la tercera posición. Que no lo entienden, porque eso para ellos es magia, religión. Si yo me acuerdo de los análisis que se hacían y se siguen haciendo en la calle Poance de la Facultad de Filosofía y Letras, por otra parte, hicieron una película que no pienso ir a ver, al menos que me den bolsas como los aviones para las arcadas. Me dijeron, no, pero vale la pena, no la voy a ver. Bueno, y lamentablemente es parte de la intelectualidad que formó parte del gobierno de Cristina Kirchner. Se creó una secretaría del pensamiento nacional en manos de tipos que no tenían ni idea y que despreciaban. El señor Ricardo Foster dijo, bueno, yo vengo acá con esas voces impuntadas que ponen, ¿no? Con el criterio porque Jaureche, el propio Perón, para ellos era pensamiento de cabotaje. Claro. Entonces, ellos claro. hacían un acaballamiento del Claro. movimiento nacional. Entonces ellos para- abrevaban Claro. en el filósofo de los baños públicos de París, así murió, Michel Foucault u otras cosas, Sí. cuyas teorías las creaban y las tiraban como desechos y venían flotando, ya que estamos hablando de contaminación, en las playas nuestras. Claro, decía antes, el boludo del pueblo, cuando se tomaba dos vinos y decía una gilada, y yo me acuerdo de eso también en los bichos, yo digo, le vas un bife, callate, boludo. Y esto, ahora no. No. Ahora, No. hablamos de peronismo, hablamos Sí. de peronismo y de cristianismo. ¿Qué tiene de cristianismo el peronismo? A partir de ahí, ya más o menos lo dijiste, Carlos, pero después de eso también expresamos lo de doctrina, ideología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adoctrinamiento? Si la doctrina es ideales. Bueno, ese fue un término que de muy mala prensa, ¿no? Por eso. Porque el adoctrinamiento se hizo sinónimo de lavado de cerebro. Exacto. Te hicieron el coco, te limaron Ahora, la vos cabeza. cuando me decís que doctrina es ideales, no tiene nada que ver con Nada el que lavado ver. de coco. No, doctrina viene de docto. Y docto es lo que merece ser enseñado a una generación. Y entonces, creo que la gran enseñanza que está incorporada en la base de nuestro pueblo y que es precisamente la que hace que se lo mire con ciertas diferencias en relación al resto de Hispanoamérica, es el tema de la dignidad. Es decir, acá, por más que los muchachos no hayan leído a Perón, vos ves un cartonero con su familia tirando del carro y le mirás los ojos a la mujer, a los hijos, a él, y ves que hay una idea de el tesoro más grande que yo tengo es ¿no? Y no falta alguna mujer de Barrio Cerrado, yo soy arquitecto, trabajé bastante en Barrio Cerrado, que ve eso y se da cuenta de que eso no se lo va a dar, ese valor
no se lo va a dar ningún psicoanalista. Qué bien. Y que sin eso no se puede ser feliz. Que es concretamente ser capaz de amar en momentos difíciles. ¿A qué te referís específicamente con barrios cerrados? A barrios cerrados. El barrio del country, por llamarlo así. Claro, Sí. ese que uno entra con alguien y siempre se escucha a alguien que te dice en el auto: ¡ay, qué lindo! No parece que estamos en la Argentina. ¿ves? Sí. Claro, pero que en el fondo es lo que yo denominé, porque durante mucho tiempo yo tuve casa en Pinamar. Ajá. Una villa miseria cara, es decir, vivís la misma promiscuidad porque tenés el que te está blisqueando, mirando del costado, que en una villa, pero sin tener justamente los lazos de solidaridad de la villa. Claro. Las envidias, todo eso. Y también, ¿sabes qué? La pornografía de la imagen. La también. imagen Sí, que sí, te devuelve. Y bueno, por eso alguna vez me preguntaron: ¿y cuál pensás que es el pecado más grande de lo que Jauretche llamaba el medio pelo? O de nuestras clases medias trepadoras. La insinceridad. Claro. Existencial. Querer ser lo que no se es. Exactamente. Entonces ahí el tema no tiene arreglo. No, porque empezás a Pero vivir uno la vida tiene de que ser otros quien es, y y dejás después de vemos. perder la propia vida. Claro. Carlos, te quiero Sí. preguntar en relación a esto otro tema. Para mí, dentro de la asunción, cuando fue la asunción del presidente Javier Milei, me Sí. parecieron muy importantes, muy medidas, y ahí vamos también a Bergoglio, porque para mí ha estado presente, sin lugar a dudas, las palabras sobre casa común, sobre el bien común que hizo el arzobispo García Cuerva. ¿Cuál Sí. es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo creo que cuando un presidente dice quién es y por qué llega al poder, también define quién es su enemigo, ¿no? Y fue tremendo ese acto en donde este ideólogo de su partido decía que uno de los objetivos tenía que ser, y era aplaudido, cortar las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sí. ¿Y por qué irrita tanto el Vaticano, no? Y teniendo tanto Sí. referente que podés. Y irrita porque evidentemente tiene algo que le demuele su estructura fundante. Sí, fundacional. Sí, pero, Fue perdón, fundación. irrita a Bergoglio, no he irritado a Boitila. Bueno, sí. No Bueno. quiero extenderme con respecto a la figura de Boitila. Bergoglio, que aparte, Bergoglio, antes de ser Francisco, Sí. ya siendo Francisco, estuvo advirtiendo lo que venía al mundo en general y a la Argentina en particular. Me estoy refiriendo Pero no a figuras sí. políticas, sino al esquema que se iba a imponer. El esquema social, económico, cultural, fundamentalmente. Pero claro, Pepe, imagínate que el documento Laudato Si, Ahí y está. ahora viene el Laudato Deo. Claro. Y es una reiteración como me hace acordar, ¿te acordás cuando hablaba Perón y decía: yo les dije perfectamente. vayan y vean ustedes lo que yo ya advertí? Bueno, con Laudato, por ejemplo, Sí. yo cuando leo Laudato cuando sale, me viene con una suerte de déjà vu y yo digo: yo esto lo leí. Yo pensé que algo me fallaba. A mí, yo no tendré esquizofrenia o algo por el estilo. Hasta que se me ocurrió agarrar el modelo argentino. Ah, ¿viste? para Copiado. ver, ¿cómo? Barulho, pero vos lo leíste a Perón. Sí, Pero dejate de joder, claro, ¿qué me venís con esto? Creo que Gustavo Vera le dijo: pero che, ¿qué- te van a pero tener que qué pagar el pensás, que el planeta copyright. es una unidad básica, en broma. Sí, Todo sí, esto, sí. desde luego, sí. Sí. Entonces uno se da cuenta ahí. Sí. Ahora, en relación a esta irritabilidad, ¿por qué crees que irrita la figura de Bergoglio, Carlos? Y por el otro lado te quiero preguntar, Sí. ¿por qué también se lo envuelve como un papa peronista, en un sentido de degradación? Sí, bueno, el peronismo sustancial, ¿no? Por eso yo digo, no, cuando yo digo que soy peronista, hablo de un peronismo sustancial. Por Primero, eso. segundo gobierno de Perón, un aspecto del tercero, y está el peronismo nominal, ¿no? Con el peronismo nominal cada vez hay más distancia, de la misma manera
que estábamos hablando de que hay un nacionalismo rosista, que hasta ahí vamos bien, pero de golpe se vuelven antiperonistas. Sí. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que este hombre, ¿no? Como Yenta, por ejemplo, Jordán Bruno Yenta, que era un gran nacionalista, un gran rosista, y debajo del óleo de Juan Manuel de Rosas, te hablaba de su fobia al populismo peronista. Claro. Y vos decías debajo de un admirador de Rosas que no es la contradicción. Cabildo, sin ir más lejos. Claro. ¿Y por qué crece esta irritabilidad? Y esta irritabilidad es porque, en términos absolutamente sencillos, dice lo obvio que todos sabemos. Sabemos, pero no ejecutamos. Es que una de las cosas por las cuales hay una gran decadencia en la dirigencia, que es visible, no hay una dirigencia nacional, es la falta de conceptos obvios. Ahora, ¿sabemos o ignoramos o anulamos? Porque hay una especie de fanatismo que se da en la polaridad muy claro. Mira, y el fanatismo es anular al otro. Vamos a ver lo que molesta. Por ejemplo, en Laudato Si hay un punto donde Bergoglio habla de la deuda que tiene el norte en relación al sur, no al revés. Hay otro punto que dice, ojo con la deuda externa, porque... Es decir, que es lo que vos ves cuando hablas con un político, que podés hablar de cualquier cosa, pero le decís, che, hablemos de la sentencia de juez Ballesteros que demuestra que la deuda externa argentina es un robo, pero un robo. Y el tipo te dice, bueno, y no quiere hablar más. Entonces, hablemos de lo obvio, es decir, ¿cómo puede ser que en un país como el nuestro tengamos chicos que tienen hambre, ¿no? Entonces ahí vos lo que te das cuenta es que se ha creado un sistema que funciona por el beneficio secundario de su patología para un sector pequeño y exclusivo, y es excluyente de su prójimo. Entonces yo soy cristiano y digo, no, amor al prójimo, incluso amor al enemigo, porque nosotros al gorila lo entendemos. Ese es otro de los problemas que tiene. Yo lo entiendo perfectamente, un gorila. Y uno está atento en el momento que, digamos, que el Juan Lavalle se da cuenta de cómo metió la pata, que el Aramburu se da cuenta cómo metió la pata. Pero tarde, pero lamentablemente siempre tarde, dramáticamente porque tarde. También Urquiza se dio cuenta. Sí, al final. Tarde. ¿No? Pero afortunadamente existió un Lepo Jordán, ¿no? Que le puso un cartel y le decía, hijo, un gran puta traidor al Partido Federal. Entonces, los arrepentimientos tardíos para mí no sirven. A ver, Pepe, corregime. Siempre me permentaré el inaudito crimen que cometí al colaborar en la forma como lo hice con la caída del general Rosas. Debemos ser siempre medidos con la misma vara y con el mismo cuchillo de que por mi culpa y gravísimos errores he puesto en el poder. La última página del diario de Urquiza. Brillante. Pero a tal punto que Rosas en su habitación, cuando recibía entre otros Alberdi, que se iba a sentar y decía, no se siente ahí, era un sillón que tenía especial, que ahí se va a sentar el general Urquiza cuando venga a hablar conmigo. Claro. Claro. Lo tenían claro. Pues a Rosas también, pero por ejemplo, leyó el Facundo, le dijo, así se ataca, señores, a ver si alguno de ustedes, dame una profunda lectura, pero justamente lo de Urquiza, no se siente ahí, pues ya va a venir Urquiza. No llegó, pero fue el Verde. Pero imagínate la trascendencia. Fue el Verde. Porque ahora tenés un grupo de papanatas. De los que están con Alberdi joven. Claro. En vitrista. Los que vienen con la banderita arriba de la 4x4. No una cosechadora, porque no saben cómo se maneja. Ellos son los propietarios de la tierra que alquilan, ¿no? No los que laburan. Y dicen, no, queremos volver al país de Alberdi. Estoy hablando de las palabras del señor Perkins, que siempre aparece una palangana en la cabeza, que es una boina para disfrazarse de gaucho. Hoy no usamos vos y yo que somos vascos, pero en fin. Que queremos volver al país de Alberdi, un Alberdi que no conoce, ¿no? Yo vuelvo a recomendar acá a Hans Oliver, Juan Pablo Oliver, el verdadero Alberdi, dice que es el país, queremos volver al país que recibió Perón. Claro, vos querés volver al país donde no había PAMI, no había el estatuto rural, el estatuto del peón, no había nada. A ese país yo no quiero volver.
Porque lo interesante es lo siguiente, nadie te habla, sobre todo el payaso, el delirante se pone los perros en el banco, ¿no? Que la Argentina fue la primera potencia mundial, y eso es un delirio que no, yo ni siquiera tomándome 2 mamujanas de vino en ayunas puedo llegar a decir. El Roca que él reivindica fue el que en determinado momento lo contrata a Viollet Massé, que no es un dique solamente. Era un higienista de orden catalán que hizo el informe de Viollet Massé. Y que es el tipo que cuando vuelve dice, el argentino trabaja de sol a sol. El 80, 60, 70% de la... Los convocados al servicio militar eran licenciados porque no reunían las condiciones mínimas. Bueno, Roca se escandaliza tanto con eso porque pertenecía a la aristocracia, provincia, pero aristocracia al fin, no los sectores rurales, que le dice a Joaquín B. González, haceme un código rural, un código de trabajo, porque es inaudito. No se lo aceptó la sociedad maravillosa de esa época, sociedad entre comillas, estoy hablando de la clase hegemónica y dominante, ¿no? Entonces hay que leer el informe de Viollet Massé para ver qué clase de país teníamos. Y lo pide Roca, ese socialista comunista, ¿no? La iniciativa la pucha. El Estado Nacional lo forma Roca. Es decir, estamos en manos de ignorantes. No, total. De burros. No, total. De hijos, pero... Antes... De coprófagos, incestuosos. La oligarquía... Sí. La oligarquía tenía un cierto porcentaje de aristocracia y eso y cierto nivel intelectual. Pero claro. Porque una cosa es que vos lo tengas, y hablamos de eso justamente en la sección Los Olvidados, ya te digo, perdón Alejandra, a un elegario a Víctor Andrade arriba, y esa banca ahora la utiliza una señora que es terraplanista, cosplayer, algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llama, que el otro día dijo que en medio que ya salió a rescatar pajaritos que estaban tirados. Sí, vos decís Leila Moina. Bueno, en la Cámara de Diputados nos representa, ¿sí? Y representa al pueblo, pero fue electa por el pueblo. Netamente, yo me cayó la boca. Por eso. Lo mismo que el presidente, lo eligieron. Fue electo por el pueblo. Ahora, preguntarte, ¿cómo podemos fomentar esa casa común que decía García Cuerva y que también nos dice el Papa Francisco? ¿Cómo crees vos, Qué Carlos? bueno la menciona García Cuerva, sí, a ver. Sí, bueno, con García Cuerva estamos escuchando, ¿no? También observaciones de cosas que son obvias, constatables y que tienen garantía de seriedad propia. Es decir, si... conmigo, sinmigo, si lo dice García Cuerva, no lo dice, eso va a seguir funcionando. Yo veo mucha gente joven que lo votó a Milei y yo recordaba a la gente que me contaba cuando era adolescente que había festejado el 55. Claro. Y muchos están desaparecidos por peronistas posteriormente, ¿no? Y entonces es lo mismo, hay que dar un cierto tiempo y evaluar cómo se puede llegar a ellos a través de la realidad. Y la realidad va a hablar por sus propias contradicciones. Claro. No es que uno sea hegeliano, no, pero es así. Pero la realidad habla por sus propios pies. Entonces, se impone. Por eso Perón se retira en el 55 y no reparte el armamento en la CGT, que lo hubiera ganado, totalmente lo hubiera ganado, porque él pensaba... primero pensaba que éramos una nación con poca gente para permitirse una guerra civil, y después se daba cuenta de que bueno, hagan todo lo que quieren hacer y después claro. Sus propios hijos me van a venir a buscar. Carlos, ayer fue el cumpleaños justamente de Jorge Mario Bergoglio. Sí. Si lo tuvieras delante, ¿qué le dirías hoy al Papa Francisco? Muchas veces he pensado eso, porque algunas veces lo he tenido adelante y siempre me escapaba, porque yo no tengo amistad como tiene Gustavo Vera con Francisco. Y en la comunidad que es una amistad genuina. Entonces, volviendo, no pudiste hablar con él porque... No, él teniéndolo enfrente. Mira, yo tengo 4 generaciones de militares en el país. Sí. Los militares nacionalistas que estuvieron con Perón eran la mosca blanca. Ya lo sé. Y... ¿qué te lo voy a decir a vos, no? Y así sufrieron. Y así sufrieron, bien. Muchos de ellos fueron asesinados.
Sí, por No supuesto. fusilados, asesinados. El mayor Alberti lo tiraron por la ventana en la esquina de mi casa. El mismo día del golpe. Exactamente, en la El esquina de mismo mi día del casa. golpe. Alberti, venimos a matarte. Sí, sí. Y otro también le tiraron a la mujer como Gentilbom acá cerca también, Sí. ¿te acordás? Y otros, bueno, que los malos, en el levantamiento Sí, del general Valle, con juicios retroactivos, lo cual es una barbaridad. Pero por supuesto. Bueno, pero en fin. Por supuesto. Entonces Bueno, vos 4 es decir, generaciones de nacionalidad argentina. Nosotros- Entonces, yo puedo decir con algún conocimiento de causa que el militar argentino que realmente ama a su patria y que no quiere matar a argentinos, porque ve el enemigo externo Claro. por encima del interno, Claro. bueno, ese ha sido un condenado por la propia institución. Y acá la Iglesia de Cristo vence, la Iglesia del excesivo ayornamiento, digamos, no simpatizaba con Bergoglio para nada, por más que ahora se presenten de otra manera, pero el Papa no ha podido venir durante 10, 11 años, y no es porque no quiera venir. Hasta ahí llego. No, yo no sé. Carlos, no pero ahora conozco tenés las la causas posibilidad de en tenerlo profundidad. delante. ¿Qué le decís? Hoy lo tenés delante Que acá. lo quiero mucho. Que lo quiero mucho. Esto es como me dijo. ¿Te acordás cuando estuvimos en Cárcova? Ahí había una mujer que me enseñó una cosa extraordinaria, la pocha. Un día me dice, ¿sabés, Carlos, lo que jamás le van a perdonar a Perón, no? Y le digo, dígame, pocha, tiene 45 nietos ella, ahí en Cárcova. Pero me dice la pocha, lo que nunca le van a perdonar a Perón es que nosotros lo hubiéramos querido igual, aunque no nos hubiera dado nada. Qué bien. Upa, Excelente. upa. Excelente. Sí, claro. Entonces uno que tiene el oído hacia estas perlas, porque esto no es producto de la publicidad, no es producto, No. surge porque está... Es del ser. Es del ser, exactamente, es del ser, ¿no? Carlos, ¿cómo es el Entonces, trabajo con Gustavo Vera en la Alameda? Y bueno, la Alameda tiene, ahí yo lo seguía a Gustavo porque me di cuenta de la preferencia que tenía Bergoglio a nivel personal con él como persona. Y hacía videos para mis talleres con los alumnos, compartir cosas que, bueno, después te di un sitio ahí, Laudatista, que empezó a crecer solo, y sobre él. Pero no lo conocía. Y una vez viene un chico de La Pampa y me dice, ¿pero vos lo conocés personalmente? Y le digo, no. Porque viste que Hegel es dialéctico y nosotros los peronistas somos trialécticos. Es verdad. Nosotros a la dialéctica le agregamos un elemento que es la providencia. Es verdad. Y no nos movemos si no hay providencia. Porque en la providencia hay un plan de Dios ignorado y hay una idea de lo nuevo que supera mi idea de lo que puede ser nuevo. Qué bien. Bueno, entonces se dio la posibilidad y fue verlo y hacerme amigo de él. Es decir, yo lo considero como un hermano a Gustavo, ¿no? Y después entonces hacía videos y trataba de ayudar en todo lo que podía y me di cuenta de que ahí hay un laburo extraordinario, pero por sobre todas las cosas lo que hay es sinceridad existencial. Es decir, la persona que ahí está ayudando, no a la trata y todo lo demás, realmente de corazón. Hay una coherencia. Hay una coherencia. Y hay muchos que se acercan para caballarse ahí, y no duran. ¿Por qué no Entonces, duran? No duran porque, digamos, la esencia de las cosas hace que se tamicen solas. Ahí está. Por eso es que ahora que vienen momentos difíciles, es un momento muy interesante para ser aprovechado. ¿Qué mensaje dejarías para este momento? Bueno, yo descubrí quiénes eran mis amigos en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. Netamente. Eso a todos. ¿No? Netamente. Esa la tenés, Pepe, me Netamente. parece. Vos conocés a tu mujer cuando te separás, Claro. a tus hijos cuando envejeces, a tus hermanos cuando heredás, Exacto. a los amigos en los momentos difíciles y a los imbéciles cuando hay elecciones. Claro. esa te la afano. Bueno, y es así. Entonces ahora que vienen momentos difíciles es extraordinario para saber quién es uno.
Exactamente. Porque Sobre todo para eso es muy bueno, por eso lo tomo para mí. Es una forma de ver quién es uno mismo. San Ignacio decía que nadie diga que se conocen si no fue probado. ¿No? Bueno. Cuando vos estás en la soledad del baño, no necesariamente en el trono, si no te estás duchando y no te planteás si es que ejerces ese noble hábito, pero en esa soledad absoluta, que es la del baño, Sí. ¿qué soy? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? Todo esto no se olvide. Y hay mucha gente que no lo hace, pero es verdad, este es un momento para descubrirse a uno mismo. Pero porque no lo lo demás hace lo también tenemos por... planteado. No voy a hablar de esta señora que tengo a mi izquierda, porque todos los días tiene que entrevistar 10 a... Pero ¿sabes cómo te huele? A mí me caló de entrada, viste, directamente puse una soga así, este me lo llevo como un caniche toy. Pero tiene un ojo de la gran 7 para semblantear a los demás. Característica que no todo el mundo la tiene. No, Lo que pasa es que le es difícil convivir con la soledad. No es fácil convivir, porque en ese momento Pero aparecen vos lo llevas también bien. los demonios. Ah, No, lo digo en netamente. general. Eso en un buen tipo. Exactamente. En un buen En tipo una buena persona. Justamente, aparece la angustia. Exacto. bueno, es lo que nos sucede, no es tu caso, pero en mi caso que yo, No, yo vivo completamente solo, yo no tengo, bueno, vivo completamente solo. He tenido muchos años de soledad, ¿no? Ahí está. Sí. ¿Quién soy? Ahora ¿Qué tenés más? quien te saca la foto. Bueno, a mí hubo un viejo jesuita que quise mucho, que la mamá era una zaballa, entonces tenía Sí. un acomodo, digamos, para entrarle por la vía familiar. Y Esponda, ¿no? Esponda es el que hizo el Observatorio San Miguel y era astrofísico. Tiene estudios hechos, él quería sacar electricidad de la gravedad. Y los estudios de él, hay 2 o 3 tomitos, se lo publicaron los rusos, en ruso. Qué bárbaro. Esponda. Bueno, entonces es muy interesante cuando un científico te habla de teología, ¿no? Y una de las cosas que me dijo una vuelta fue, mira Carlos, a mí siempre me gustó mucho la docencia, también viene de familia, ¿no? Mi abuelo fue profesor de Perón, en el colegio militar, entonces, bueno, y me dijo, cuando ves un tipo angustiado, es un buen tipo. Brillante. Es un buen tipo. Y es una teoría que después, yo creo, viste que dicen que el argentino es depresivo. Sí. No, acá hay un santo deseo reprimido, Qué bien. que es otra cosa. Es verdad. Acá hay un santo deseo reprimido. Pero en cuanto las personas pueden llegar a formar, por ejemplo, el Padre Pepe, Sí. con la comunidad organizada, lo que es una fiesta en Villa La Cárcova, viejo. Tiran esta que te contaba, la pocha, me dice una vez, Carlos, vos sabés que le debían a mi marido meses que le habían liquidado mal el sueldo, y entonces un abogado, y ahí me fui, que qué sé yo, y me contaba que se fue con unas nietas a cobrar la plata eran como 5 años que le habían liquidado mal al marido. Me dice, no me quedó un peso, pero no sabés, vestido para todo el mundo, comida. Claro. Bueno, un corazón grande. El tipo que no tiene corazón grande, la mezquindad, es amiga de una infelicidad que no la va a Absoluta. resolver con la cabeza. Absoluta. No es falta de capacidad intelectual. Mira, un tipo Absoluta. que hace la bomba atómica, es un tipo inteligente, y después se quiere cortar las venas. Ahora, Carlos, vos decías, el quién soy, el Sí. que si aparece esa angustia existencial, aparece también la buena persona. ¿Y cuáles serían los otros pasos para este mensaje? Bueno, espere a que la providencia le indique el camino, porque usted conoce a alguien que lo va a llevar a lo peor que tiene su naturaleza, y conoce a alguien que lo va a llevar a lo mejor. Es verdad. Acérquese al que lo va a llevar a lo mejor de su propia identidad, de su propia esencia y de su propia naturaleza, porque ese es su compañero. Y de ahí viene el peronismo. No, y aparte Peronismo qué bien. El GO se formó así. Qué con bien toda lo que su decís, variante. porque Sí, cuando uno tal cual, sabe quién es y está sano uno mismo, fíjate que el entorno está sano, busca gente
a su vez así. Pero claro, claro. En ese quién soy, en esa angustia, en ese reencuentro, en ese encuentro con uno mismo, hacer de un nosotros con un otro y esa otredad que también sea de buenas personas. Y claro, nosotros no tenemos la fraternidad de los liberales de las logias. Nosotros tenemos el compañero que cuando las papas queman es que comparte el pan. Por eso tenemos Qué la difícil. por eso tenemos Ese la es un buen tipo. comunión. La comunión. Y la comunión es la común unión. Claro. Y compañero es cum pacnis, el que comparte los panes, como hizo Cristo con sus apóstoles, como hacían los legionarios en el campamento. Es decir, por eso en la Cárcova éramos compañeros, porque era interesante, yo miraba quiénes eran los comensales que a mí me rodeaban. Y te encontraba con un tipo que tenía una concesionaria de autos, en San Isidro, por ejemplo, no voy a decir el nombre, que vendía... Y al lado había un laburante de eso, que los dos compartían esto y aquello, era una común unión. En ¿no? eso estamos nosotros. Y eso era uno de los tantos milagros que hizo el padre Pepe, Sí. que yo lo quiero en algún momento convocar al programa de radio, pero sí, está tapado. Y bueno, estamos en un momento también muy delicado. Estamos porque puede ser en un momento crítico. porque puede ser un momento peligroso. Sí, crítico. ¿no? Y es un momento peligroso. Es un porque momento yo peligroso. creo que acá Salta todavía no hemos vivido las consecuencias, todavía no se ha hablado y no lo dice el tartufo que tenemos de ministro de Economía, el aumento de las tarifas. Estoy refiriendo al transporte, no estoy refiriéndome al aire acondicionado, te puedes apantallar con una servilleta. No, estamos No, lo hablando... indispensable. Claro, Pepe, estamos hablando del aumento de los alimentos porque la comida en las góndolas no llega en una Bueno. paloma. No ha llegado eso, ¿no? Pero cuando llegue todo eso va a ser una chispa que Bueno. todos sabemos Sumale ya cómo este empieza el incendio. miércoles Sí, el ya, derecho es a la ahora, protesta. Este miércoles Bueno, eso- también. Por eso uno ve y dice, si la gente no come, la respuesta no va a ser pacífica. No. Ese es el punto. Ahora, eso lo hace una persona muy bruta o es intencional. Si es intencional, la cosa puede ser más peligrosa. Por Obviamente. eso, que es lo que uno vamos Pero a ver. es intencional, por eso Pero se ¿cómo están no te vas a dar preparando, cuenta que se están si no le das de preparando comer? con todo este protocolo cuando vos tenés los códigos penales y todo esto, nos Sí. están armando todo para decir, te movés y te cago un tiro, es decir, vamos a volver a la chica, es decir, una represión al mejor estilo zarista, Además no que resuelve- sabemos cómo terminó que eso, además la no revolución resuelve zarista. nada, porque acá el 76 se dio y hubo una gran represión, pero la gente comía. Ojo, Sí, es verdad. Bueno, pero miles eso- de desaparecidos, pero la Acá gente no, pero comía. eso es lo que Ahora dijo- si la gente pero no lo que come, dijo Guillermo Moreno, estos tipos Ah, sí, hicieron sí, sí. algo que no lo hicieron ni en el 76. Ay, Se ay. metieron en la mesa de la gente, en el plato de comida. Sí. El plato de comida. Que no pasa, porque no tenés asado, come polenta. No, queremos ver para polenta. Es decir, yo estoy viendo otro día los precios, un paquete de tallarines, ¿a cuánto se fue? Estamos No hablando- hay para ya polenta. no vas a la segunda marca. No hay. La gente está buscando la tercera, cuarta marca que no sé bien en qué consiste. Yo creo que eso, está buscando lo que llega. que no, claro, lo que Es hay, lo que- lo que hay a mano. claro. Lo que hay a mano. Pero así como han planteado bueno, yo a Guillermo Moreno lo escucho porque es el último peronista que se escucha. Viste que los análisis de este tipo tienen una realidad que camina por su propio ¿A qué le peso. temes hoy, Carlos? Y bueno, ¿Al enfrentamiento del pueblo le temes? no, sinceramente, digamos, el problema argentino ya no está su solución en manos de los argentinos. Claro. Es una verdad muy cruel y muy dura. Pero somos un país con una deuda externa que, bueno, una clase dirigente que vos te das cuenta de que Sí. son administradores de gente que no está... Sí. Funestos, son administradores ¿no? de la miseria. Y un sistema legal que, bueno, facilita que el ladrón de pollo deje lugar a el ladrón de estados, los ladrones de estado. Es verdad. Y los Yo perdidos, recordaba ¿no? recién Bueno, ¿qué vamos a hacer? en la misa, para mí el momento más lindo, hay dos momentos, el de la comunión Ah, sí, y también el momento de dar la paz. sí. ¿Cuándo podremos llegar a esos momentos? Ah, mira, una vez lo estaba ayudando a Raúl Bradley a dar misa, ¿no? Y él estaba preparando las cosas y me mira de reojo, compañero era Raúl,
Y compañero de verdad, es decir, Sí, de sí, los que del alma. querían además ser compañeros, ¿no? Y me dice: Raúl, ¿te das cuenta, no? Hace 2000 años que nosotros, el que se pone en la cola, nosotros le tenemos que dar la hostia. Bueno, hace 2000 años que le venimos explicando al inconsciente colectivo que la comida es para todos. Claro. Y hay tipos que no lo entienden. Es verdad. ¿Qué le dirías hoy? Tenés la posibilidad de hacerlo, resta un minuto, ha sido un placer tenerte, Sí. Carlos Zavalla. ¿Qué le dirías a Gustavo Vera? Gustavo, hablamos... Sí, pero al aire, que quede esta palabra. ¿Qué le decís? Que espere lo que la providencia le va a señalar como el camino propio, porque el nivel espiritual de Gustavo es mucho más alto de lo que la gente que lo ve por televisión y todo tiene. Y es un hombre que está en el bien, y cuando está en el bien, una persona hay que cuidarla. Exacto. Y tiene la soledad de la altura. Entonces, en este momento de que él está evaluando, bueno, ¿dónde está mi lugar? Yo lo que le pido a la Virgen es que lo proteja a él y proteja la relación que tiene con Francisco, que sé que es la relación de un padre con un hijo, eso me consta. Carlos Zavalla, ha sido un placer tenerte. Bueno, Un Alejandra. canto al alma. Gracias, maestro. No, por favor. Mi querido Pepe, ya ¿Estás nos contenta encontramos. con el invitado? Fascinada, y aparte para hablar horas y horas y horas, Sí, y es un totalmente. remanso al alma, y quiero decirles que hubo palabras tan Aparte, qué tan sereno pertinentes, ay, tan fuertes a la vez, tan fuertes a De la vez. viejo, Pepe. Como vos. Como yo.